y comenzamos. Un segundo, yo empiezo a configurar aquí esto. ¿Listo? Creo que ya estamos. Sí. Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos nuevamente. Buenas noches, perdón. Muchas gracias a todos por participar de nuestros espacios de este encuentro en línea. El día de hoy, básicamente, como lo había anunciado en el anuncio, y una vez que iniciamos esta fase de ejecución, vamos a revisar lo que corresponde a las siguientes evidencias, o por lo menos lo programado para esta semana. Recuerden que, insisto, como siempre, es muy importante ir al tanto de el cronograma de la fase específicamente para saber qué evidencias vamos a estar trabajando semana a semana. Para esta semana específicamente estamos hablando de la construcción de la base de datos y tenemos pendiente discutir de estas últimas 3 evidencias. El anterior encuentro estuvimos hablando de la primera evidencia y un poco de lo que va a ser la fase de ejecución, porque el tema de las fechas y de pronto un poco teniendo en cuenta lo que he insistido desde el principio, el cierre de la fase de la vigencia, perdón. Pues cualquier duda o inquietud que tengan al respecto, por favor no olviden consultar la grabación. Para consultar la grabación yo les compartí un enlace directo a través del WhatsApp y la única es que deben, como siempre, formar parte del grupo en Teams que tenemos para que puedan revisar esas grabaciones. Es importante que lo tengan presente, pero están todas ahí almacenadas desde que creamos el grupo como tal. Les decía, vamos a hablar entonces de estas 3 evidencias, teniendo en cuenta pues que ya vamos avanzando precisamente en este cronograma de la fase. Entonces vamos a ver de qué nos trata crear las evidencias correspondientes, específicamente crear el modelo entidad-relación de este caso, de un caso de uso que tenemos aquí presente. Entonces yo voy a consultar la evidencia en la guía de aprendizaje, vamos a ver si lo encontramos. Sobre todo para que tengan en cuenta, como siempre, los documentos que nos están solicitando y que debemos tener en cuenta al momento de presentar la evidencia. Entonces tenemos el material de formación disponible, modelo de relación. Tenemos que, vamos a ver las herramientas que nos presentan en el material de formación y deben tener en cuenta que se debe tener la cardinalidad y tenerse en cuenta los requisitos del sistema de información que vamos a desarrollar. Para eso se va a entregar el modelo como tal relacional del proyecto, ¿cierto? Que anteriormente también ya hemos discutido el tema. Entonces vamos a darle un repaso a este material de formación y a dar un pequeño recuerdo de lo que es el modelo de entidad-relación, que en algunos meses ya hemos venido trabajando. Entonces el modelo de entidad-relación no es más sino una representación gráfica o abstracta de lo que va a ser la base de datos. Como siempre les he insistido, nosotros partimos de lo macro y vamos especificando o profundizando en cada uno de los artefactos que se van desarrollando en los 3 modelos que podemos identificar en el sistema de información. ¿Cuáles son esos modelos a grandes rasgos que les estoy mencionando? El modelo lógico, el modelo conceptual y el modelo, digamos que el modelo lógico, el modelo de los datos y de pronto el modelo de estructura o de arquitectura. ¿Cuáles son esos? Aterrizándolos un poquito más. Entonces, el modelo lógico es cómo va a funcionar la aplicación cuando ya esté manejando la información. Hagan de cuenta cuando usted corre un programa o ejecuta un programa, ¿cómo va a funcionar la aplicación? ¿Cómo, si asemejamos a se abre el Word para trabajar? Eso es el modelo lógico. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy clic aquí a este botón? ¿Qué pasa si, o cómo se conectan de manera lógica internamente los elementos en tiempo de ejecución? Se conoce eso, en tiempo de ejecución. Una cosa es el modelo de cómo van a reposar los datos, que sería la base de datos. Una cosa es el modelo de cómo va a funcionar en tiempo de ejecución para una aplicación web. Y otra cosa es el modelo de cómo va a estar la estructura o la arquitectura o los archivos ubicados dentro de carpetas de un proyecto. Esos serían como los 3 modelos. Entonces, en este caso estamos hablando de la abstracción del modelo de datos de la aplicación, o sea, el modelo de entidad-relación, para que tengamos una imagen global
de la estructura de la información. Casi nos asemejamos a la base de datos, solamente que aquí nos interesa un poco más la estructura, la abstracción de ese modelo. Entonces vamos a ver el material de formación. Esto lo que nos permite es tener claridad sobre todo de los datos que se están manejando, la estructura lógica que va a funcionar del sistema de información en cuanto a los datos, insisto, y para empezar posterior al desarrollo. En este material de formación vemos que ya estamos hablando de tecnología. Ya no estamos hablando tan abstracto, basados en diagramas, por ejemplo, el modelo de clases o el modelo de entidad-relación, que lo hacíamos con herramientas gráficas, sino que aquí ya estamos partiendo de pronto de gestores de base de datos. Entonces, ¿qué es un gestor de base de datos? Es este software que nos permite administrar la base de datos, la tecnología detrás de la base de datos. Existen muchas alternativas, existen alternativas conocidas, como siempre tenemos la versión open source o código libre de estas soluciones. La más usada, creería yo, es MySQL o MySQL. Tenemos la versión más digamos una versión, ¿cómo se llamaría esto? Una rama o un hijo o una copia que se llama actualmente MariaDB. Y esto sucede porque en las empresas, por lo general, estos proyectos open source, cuya ética o cuya licencia para usarlo determina que no puede ser para que alguien gane dinero a partir de esta solución, de eso lo van a encontrar los que no tengan ni idea, van a encontrar mucho de aquí en adelante cuando encuentren software o soluciones. Entonces, en algún momento, como por contarles, Sun Microsystem, que ahora forma parte de Oracle, que es el dueño del lenguaje de programación Java, compró esta empresa que se llamaba Sun, y esta empresa Sun tenía este gestor de base de datos que se llama MySQL. Entonces, personas preocupadas de que en algún momento un corporativo detrás del software se apropiara del código y digamos, empezara a modificar el código en función de obtener dividendos o dinero, sacó una copia y así sucesivamente lo van a encontrar, y por eso existen dos versiones en el mercado que de pronto pueden ustedes escuchar. Sin embargo, las más utilizadas siempre vienen siendo estas que les estoy mencionando. En este material de formación nos están dando una guía de cómo instalar, en este caso, una versión de un editor de base de datos basado en un modelo visual que se llama MySQL Workbench, que ustedes están viendo aquí, que lo estoy seleccionando. Entonces, este nos va a permitir crear un diagrama, como lo hicimos en algún momento con Luidshark o con estas herramientas, pero directamente va a crear en la base de datos una vez esté completo el diagrama. Es una creación de la base de datos basándolos en el diagrama. Aquí está la otra versión que yo le mencionaba, MariaDB, que es una copia de MySQL, y pues la idea es que nos vayamos familiarizando con la tecnología, con las herramientas, pensando siempre en esta abstracción que estamos haciendo. Aquí tenemos un caso de uso de un sistema de facturación. Este es el resultado final del sistema como tal en funcionamiento, y lo que nos busca aquí o que nos dice es cuáles van a ser los datos que se tienen que estructurar dentro de la base de datos para que al final yo pueda obtener esto de una manera lógica. Ustedes pueden pensar, yo puedo llevar esto fácilmente a un Excel y el Excel me va a mostrar la página, pero si usted, por ejemplo, tiene 100 compañías, me estará tratando de decir que va a tener una hoja por cada compañía que está facturando. Y si esa compañía tiene 100 clientes, quiere decir que va a tener 100 libros con, por ejemplo, los clientes, o un libro o una hoja por cliente que está facturando. Entonces es para poder, digamos, de alguna manera, diseñar la mejor estructura posible que me permita de manera estructurada registrar esta información. ¿Cómo lo manejaríamos con Excel? Tal vez una hoja donde estén las compañías que yo estoy gestionando. Entonces, cada fila se vuelve una compañía, ¿cierto? En la siguiente hoja pueden estar los clientes. Y esos clientes tienen una columna que dice compañía. Y esa columna está relacionada con la primera hoja que se llamaba las compañías. Entonces, por ejemplo, yo coloqué la compañía 1, 2, 3 y así hasta el 100. Luego tengo 1000 clientes y cada 5 clientes cambia de compañía.
Y luego, por ejemplo, tengo todos los pedidos que han realizado los clientes y esos pedidos, esa hoja de pedidos tiene una columna que dice cliente, identificador del cliente, que está relacionada entre sí, tal cual como fuera una base de datos, pero pues simplificándolo un poco. Van a ver ustedes que esa estructura que yo cambié de múltiples hojas y múltiples archivos a una sola donde sea filas para cada registro que esté relacionado entre hojas, es mucho más fácil de gestionar y va a permitir un crecimiento mucho más rápido de la estructura de la información. Eso es lo que precisamente nosotros tratamos de realizar cuando estamos diseñando la base de datos y en este caso, partiendo de este sistema de facturación, ¿cuál creen ustedes que podría ser la estructura de datos o nos invitan a desarrollar esa estructura de datos? Tal como yo hice en este momento, rápidamente esa comparación con Excel, ustedes lo pueden hacer en base de datos. Entonces aquí fíjense que se empieza a construir lo que les estoy mencionando, no en un Excel, sino ya directa en la herramienta que yo les había mencionado, y empiezan a definirse las cosas, persona, compañía. Yo ya había dicho que una hoja de Excel era compañías, que la otra hoja era personas, lo podemos asemejar a tablas en la base de datos. Posteriormente estarían los pedidos y así se va, digamos, estructurando la información. Fíjense que ahí dice compañía, factura, en mi caso eran pedidos, pero es más o menos lo que buscamos hacer para tener finalmente un diagrama con esta información. Esta es la estructura real de cómo cada elemento, cada tabla se va a relacionar con la siguiente y cada tabla qué información está gestionando. Eso al final de cuentas es lo que nosotros hacemos en la base de datos. Eso es lo que en este momento les está haciendo, pues está haciendo de manera gráfica, ¿cierto? Ahora, partiendo de este diseño, vamos a empezar a ver que existe un lenguaje con el cual nosotros podemos manipular los datos que están en esta base de datos. Este lenguaje que ustedes seguramente habrán escuchado se conoce como SQL, por eso el nombre de la herramienta MySQL o MySQL o MySQL. Y es la abreviación de Standard Query Language o lenguaje estándar de consultas. Ese lenguaje está definido o categorizado o organizado de acuerdo a las acciones que realiza sobre los datos. Se conoce el lenguaje de creación o el lenguaje de definición, que son todas las instrucciones que nosotros damos para crear la estructura de la información que nosotros estamos próximos a crear. Entonces, todo lo que tiene que ver con la creación de la estructura, es decir, la tabla, crear atributos, definir relaciones y todo lo que es parámetros de donde va a reposar la información, se conoce como sentencias DDL. Y más adelante, las sentencias que nos van a permitir manipular esa información, es decir, leerla, actualizarla, eliminarla, consultarla, todo lo que relacionarla entre sí, se conoce con otra definición de la sentencia. Aquí pueden ustedes encontrar ejemplos de cómo van a trabajar precisamente con esta herramienta y lo que les había mencionado yo anteriormente, los diseños del sistema de información. Por ejemplo, tenemos el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. Aquí tenemos el proyecto que nos están planteando, que tiene que ver con un sistema de gestión de matrículas. La invitación es que partan de estos diseños y empiecen de pronto a jugar con esta herramienta, como MySQL Workbench, para empezar a familiarizarse con las tablas, con las bases de datos y a su vez con el lenguaje que posteriormente vamos a conocer, que sería el lenguaje SQL. En la anterior sesión estuvimos hablando del modelo de entidad-relación, donde se va a aplicar cardinalidad en normalización de la base de datos. Entonces, la cardinalidad, como pueden ver en el diagrama que se está viendo en pantalla, tiene que ver cómo se están relacionados los elementos entre sí. Es decir, qué tan representados está un elemento teniendo en cuenta su relación frente a otro elemento, qué tanto se van a relacionar o la cantidad en sí, la cardinalidad tiene que ver eso. Entonces, por ejemplo, una inscripción puede tener muchas matrículas. Una inscripción puede tener muchas matrículas. ¿Cómo nosotros de manera lógica leemos este diagrama? Partiendo de la definición de la cardinalidad. Tanto las relaciones como los atributos que aquí podemos encontrar. Básicamente era lo que se buscaba hacer
en la anterior evidencia que estuvimos discutiendo. Les recuerdo que en el caso de estas evidencias ya estamos trabajando en un proyecto general, este proyecto que vamos a tratar de llevar el código todos a un repositorio general para la formación y que allí se socializan desde ya todos estos diagramas. Entonces, aparte de lo que encuentran en el material de formación, ustedes en ese proyecto que va a ser el sistema post para postventa, van a encontrar todos estos diagramas, ya está definida la base de datos, ya están definido el modelo de entidad-relación, entonces es como para que comparen los ejercicios de este sistema, por ejemplo, con el que están hablando actualmente, que sería una gestión de matrícula, y vayan desarrollando en este caso las evidencias. Por aquí hay cosas interesantes ya para los que tengan un poco más de conocimiento en el tema de bases de datos o que estén familiarizados con la tecnología, teniendo en cuenta pues que han desarrollado ya cursos o tienen un poquito más de conocimiento en tecnología. Y me parece interesante la definición de los índices. Es decir, cuando estamos nosotros creando la base de datos, definiendo las llaves primarias, las llaves foráneas, los atributos, por lo general pensamos en la estructura lógica para que la formación, como les mencioné anteriormente, crezca de manera vertical, ¿sí? Que nunca vaya una base de datos relacional, no tendría por qué crecer muy a menudo de manera horizontal. ¿A qué me refiero? Cuando yo defino la estructura de la tabla en la base de datos, defino ciertas columnas desde el momento de la creación de la base de datos. Y lo que nosotros hacemos es que siempre se van a insertar registros hacia abajo, crecer de manera vertical. Eso es lo que se permite en esas bases de datos relacionales. Si por alguna razón yo constantemente estoy modificando mi tabla para agregarle más columnas porque me faltaron atributos, hay una falla en el diseño de mi base de datos. Esa es la primera cosa que debemos tener en cuenta. Nosotros siempre tenemos que crear la estructura de la base de datos asegurando que va a crecer de manera vertical. Esa es una recomendación. Si estoy creciendo de manera horizontal, hay una falla en el diseño de la base de datos y tengo que aplicarle tal vez normalización a ese principio y llevarme esos datos tal vez a otra tabla donde permita crear de manera vertical. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos una tabla que se llama persona. De la persona estamos esperando que esté creado el número de documento. En el caso de Colombia es algo que utilizamos para identificar al usuario, el ID del usuario, que es interno del sistema, que no se toca por el lado de los datos, por lo menos de los usuarios visualmente. Los nombres, el correo electrónico, el teléfono. Listo, para de contar. Pero resulta que mi sistema ha ido mutando, se ha ido modificando y ahora me agregaron la fecha de nacimiento. Dentro del siguiente mes me colocaron el puntaje del Sisbén, dentro del siguiente mes el género, dentro del siguiente mes la fecha de cumpleaños, dentro del siguiente mes me colocaron, no sé, la licencia de conducción, luego el RH, luego el factor, bueno, todo lo que ustedes se pueden considerar que tiene datos una persona en Colombia. Y esa tabla de crédito ha venido creando mucho y creciendo y creciendo y creciendo. Por allá hay un requerimiento donde quieren que le ponga el último año de estudio. Y cuando nos damos cuenta de las 6 columnas principales que tenía la tabla, pasamos a 20. Y ustedes dirán, pero si todos los datos se utilizan para las personas, ¿cuál es el problema? Pues que tal vez seguramente esos datos no se utilizan en todas las consultas. Y por eso tocaba el tema, o voy a tocar el tema de los índices. Cuando nosotros estamos creando la estructura de los datos, pensamos principalmente en esa estructura pueda crecer verticalmente. Pero muy seguramente la gran cantidad de datos que nosotros estamos gestionando no los vamos a utilizar todo el tiempo. Tenemos que también pensar desde el momento de la creación de la base de datos en la consulta o la velocidad que tener esa información al momento de consultarla con grandes volúmenes de datos. Si por lo menos nosotros tenemos un sistema de información que gestiona 1 millón de usuarios, pero siempre de ese millón de usuarios necesitamos el correo electrónico, el nombre, el número de identificación. No hay necesidad de consultarle a 1 millón de usuarios la fecha de nacimiento, el género, Entonces, tal vez por estructura yo debería llevarme esos datos que no se están consultando constantemente a otra tabla y hacer una relación de 1 a 1 con esa tabla. Eso mejoraría muchísimo las consultas SQL que estaba ya haciendo desde mi base de datos. Y también, por el otro lado, existe en términos de optimización de las bases de datos los índices. Es importante que en algún momento para las personas que sientan más cómodos con el tema que les estoy hablando y entendieron lo que les acabo de mencionar, lean el performance que se puede obtener de la base de datos relacional utilizando los índices. ¿Cómo hace la base de datos para consultar los registros
que yo estoy enviando a través de la sentencia SQL. Cómo lee cada uno de esos datos y vean trayendo en bloques de consulta en memoria esos datos para yo poderlos utilizar posteriormente. Eso le va a dar a las aplicaciones milésimas de segundo de velocidad, pero en algún punto esos milésimas de segundo se vuelven fundamentales cuando yo estoy manipulando gran cantidad de información. Era algo que quería mencionar, teniendo en cuenta que se mencionan aquí los índices. Seguimos ya hablando de la administración de la base de datos, como les había mencionado. Entonces, se socializa en este material de formación, básicamente el sistema gestor de base de datos MySQL, que se instala adicionalmente con la herramienta MySQL Workbench, que les va a permitir crear las bases de datos a partir de diagramas o conectarse a bases de datos ya existentes. El ejercicio, muchachos, en este caso es que se vayan familiarizando con la herramienta, que se vayan, sigan el paso a paso que van a encontrar ustedes aquí y nos vamos preparando para lo que viene a continuación. Con relación a la evidencia, básicamente es desarrollar el modelo relacional del ejercicio que tenemos nosotros allí. Vamos a ver si se menciona un documento adicional, un adjunto. Vamos a ver, eso está acá. Permítanme, donde cargan la evidencia, van a encontrar el caso de uso que queremos trabajar. Entonces, se van a el enlace de donde se debe cargar la evidencia y aquí dice instrumento de evaluación y anexo. Allí encontrarán entonces ese caso de uso para el que deben desarrollar. Sí. A ver. No tenemos anexo. Un segundo y confirmamos. No, solo está el instrumento de evaluación, que es básicamente cómo se va a evaluar la evidencia frente a lo que ustedes están presentando. Entonces podemos hacer el de gestión de matrículas que está interno dentro del material de formación. Eso sería lo que tendríamos que realizar para esa evidencia. Preguntas, dudas, inquietudes. Los escucho en este momento. Adelante. No. Profe, lo que usted nos está hablando es con referencia a la primera evidencia, ¿cierto? A la segunda, para ser más exactos. Estoy hablando de todas las evidencias de la fase y es la segunda. Ok, bueno, en la segunda. ¿Listo? Yo estuve mirando el material de formación y no pude manejar, no pude descargar, no encontré cómo hacer lo de MariaDB. Ok, Descargué lo otro, pero el de MariaDB no. ¿Es ok. necesario tener las dos? No, no es necesario. Pues déjeme y le consulto. Si usted está hablando de que descargó MongoDB, no sé si le suena, sí es necesario que descargue MariaDB porque son tecnologías diferentes. No le va a funcionar lo que muestran en la guía con relación a lo que está hablándose en el material de formación de modelo de entidad relación. ¿Listo? Entonces sí le tocaría que lo descargue. Debe ser, ¿es esto? Dame un segundo, si confirmo, sí, acá está. Aquí estaría la descarga de MySQL. Sin embargo, lo puede buscar fácilmente en Google, MySQL Workbench, y él le va a descargar eso mismo que le solucionen aquí que descargue. Se va a encontrar fácilmente cómo descargar. Es un programa muy sencillo. ¿Listo? O si por el contrario estoy equivocado y dice que descargó fue MariaDB, sí, no hay problema, puede usar ese que se llama MariaDB. Sin embargo, este MariaDB que está aquí no viene con el editor que viene en las instrucciones. Ese está instalado o se tiene que instalar por aparte. Para Por eso, o aclarar sea, su pregunta. en ese orden de ideas son dos aplicaciones, No, bueno, sí, dos sí, programas que hay que descargar, que sería el sí. MySQL y el MariaDB. Es que aquí, el primer enlace de descarga que usted está viendo aquí, viene ya con el servidor de la base de datos y viene con el editor de la base de datos. Este ya viene con esto. Es decir, no tiene que descargar nada más. Si por el contrario quiere utilizar la otra herramienta, entonces descarga solamente el Workbench, que es editor, y se conecta a MariaDB. Pero mi recomendación es que utilice este enlace para que no se complique. Una sola herramienta que le va a instalar todo lo que necesita. Listo, profe. ¿Listo? Esa segunda evidencia, ¿cómo se entrega? ¿En Un PDF o PDF, sí señor, un PDF es el diagrama, el modelo de entidad relación y de la gestión de matrículas. ese diagrama es el que se hace dentro de esa aplicación Sí de señor, MySQL? sí señor.
Ok, listo, profe. ¿Listo? Gracias. Listo, perfecto. Entonces ahora cambiemos el paradigma. Resulta que yo les estaba hablando anteriormente de que la estructura de la información que estábamos planeando necesitaba crecer de manera vertical y que teníamos una estructura definida y clara. 4 columnas, 5 columnas, un Excel que crece hacia abajo, que definimos que el número de documento eran 10 dígitos, entonces no se le puede escribir letras, no se puede colocar ningún signo diferente a números, como arroba, espacio, nada. Eso es lo que realmente nos garantiza las bases de datos. La estructura y la integridad de la información no va a cambiar por nadie que no tenga permisos y se debe cumplir la estructura que inicialmente usted definió. Eso digamos a grandes rasgos comparándolo con un Excel. Yo en Excel le coloco arriba en el cabecero cédula del usuario, pero pues en cada fila puedo colocar A, espacio, puntos, o si en el caso de los nombres los coloco en mayúsculas, minúsculas, como yo quiera, ¿cierto? La estructura de la base de datos relacional no me permite hacer eso, me garantiza que la estructura está tal cual como yo la definí. Pero digamos que debido al avance de la tecnología, y les digo debido al avance porque cuando yo empecé, digamos, a meterme en el tema de programación, no se escuchaba tanto de bases de datos no relacionales. Entonces, ¿de qué se trata esta nueva, digamos que estructura de información? Es precisamente romper esa estructura tan estricta que tienen las bases de datos relacionales y permitirnos ser un poco más flexibles y crecer tanto como el usuario lo necesite o la información lo necesite. Les voy a dar un ejemplo. Pensemos en Facebook. Facebook tiene unas estructuras de base de datos relacionales y una estructura de base de datos no relacional. Entonces, ¿qué es la estructura de base de datos no SQL o no relacional? Precisamente lo que es contrario a lo que encontramos en las bases de datos relacionales, asemejándonos al Excel. Una estructura completamente abierta donde yo sí puedo crecer de manera vertical. Entonces allí no hay tablas, sino que hay documentos. No se conoce como tabla, sino documentos. O una colección de documentos, mejor. Una tabla sería una colección de documentos y cada registro en esa tabla sería un documento o un objeto. Ese objeto es propio o sus atributos son propios, no tiene por qué replicarse la estructura yo anteriormente creada. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que están creando un álbum de fotos en Facebook. Les voy a dar un ejemplo con Facebook porque fue donde inicialmente empezaron a buscarse esas soluciones. Si nosotros creamos una estructura relacional para tener todas las fotos de un usuario, quiere decir que todos los álbumes deben tener una misma estructura, ¿cierto? Foto, nombre de la foto, enlace no sé qué, de la foto, y ahí para adelante todas las fotos deben cumplir esa estructura. Y Facebook lo que encontró es que en algunos casos esos álbumes no podían mantener una estructura. Tenían que hacerlo tan independiente como que cada álbum o cada foto tuviera configuraciones totalmente diferentes, propiedades totalmente diferentes. Entonces, para una foto necesitaban que tuviera el nombre y la fecha de publicación de la foto y el enlace de la foto. Para otra foto necesitaban que tuviera enlace de la versión más pequeña, enlace de la versión Full HD, enlace de la versión media, localización o ubicación de la foto, coordenadas en latitud, longitud, fecha de creación, dueño, álbum, todo lo que ustedes pueden imaginarse que necesita una foto en términos técnicos publicada. Esas estructuras de información, que se conocen como objetos, es la que se busca crear con las bases de datos no relacionales. Entonces aquí está el material de formación. Y como lo pueden encontrar en el anuncio o en el texto introductorio, lo que se busca es resolver el manejar tan grande cantidad de información que se urge hoy en día y que dio básicamente origen al término que conocemos nosotros como Big Data. Entonces imagínense que en un minuto se están cargando en YouTube no sé cuántas mil horas de video. ¿Cómo podemos manejar o procesar toda esa cantidad de información? Porque lo interesante, muchachos, del asunto es que esto que ustedes están viendo, que es lo que más me parece más emocionante, es que esto que ustedes están revisando hoy, informando hoy, es exactamente lo mismo que usan las grandes compañías como Apple, que hoy vale 3 billones de dólares o 2 billones de dólares, es exactamente la misma tecnología. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ellos de alguna manera pueden ayudar a construir esa tecnología más rápido que lo que hacemos nosotros.
Pero todas estas herramientas son totalmente libres. En algún momento, cada uno de ustedes puede entrar, ver el repositorio de la base de datos en SQL tal y decir, yo quiero colocarme un pedacito de código. Y fácilmente lo puede hacer, se lo van a revisar y si lo aprueban, suben. Y esa es la magia, digamos, de lo que se conoce como el código libre, toda la ciencia del código libre o el open source, yéndonos un poquito más a lo interesante o lo magnífico de la tecnología o cómo ha abarcado la tecnología la posibilidad de que nosotros estemos hablando en un momento de todo lo que se usa hoy en día. Entonces, esta estructura de información básicamente rompe lo que les había mencionado, estructuras rígidas y permite crearse diferentes tipos de estructuras de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Aquí está una comparación, entonces, características de las bases de datos con relación al desempeño. Se conoce un desempeño muy alto en la lectura. Entonces, las bases de datos relacionales como MySQL, al tener una estructura tan rígida de relaciones entre sí, tienden a ser un poco pesadas cuando estamos hablando de millones y millones de datos de información. En ese sentido, las bases de datos en SQL son más rápidas y más actualizables en algún caso cuando estamos hablando de gran cantidad de información. Pero fíjense que aquí pierden precisamente uno de los grandes, digamos, características que tienen las bases de datos a las estructuras bien definidas, y es la fiabilidad de la información. Nunca puedo garantizar al 100% que la información que yo estoy gestionando esté bien organizada o por lo menos de acuerdo a lo que yo necesito. Una muy buena disponibilidad, una consistencia, lo mismo, dada la volatilidad de los datos, pues es pobre. Y aquí pueden encontrar, digamos, más características. Aquí se hace una pequeña comparación y más adelante van ustedes a encontrar lo que les menciono, las estructuras de datos, cómo pueden cambiar. Fíjense que la llave valor de la tabla puede ser, es decir, la estructura de los datos no siempre se mantiene en los casos y eso es lo que permite de alguna manera gestionar esa información. A continuación les van a hablar de diferentes bases de datos. Pero aquí van a hablar de dos herramientas o tipos de archivos que se van a encontrar más adelante igual, de comunicación o de transferencia de información, que es XML y JSON. En un momento le doy la palabra a Andrés Quepera. Entonces van a verse que cuando nosotros estamos tratando de comunicar estructuras de información que por lo general no se mantienen, como pueden ser las bases de datos en SQL, hagan de cuenta, la base de datos relacional para aterrizar es una Excel, una tabla de Excel, entonces yo puedo compartir el archivo de Excel y sé que la estructura de la información está muy bien definida, entonces si yo le comparto esto a Brainer sabe fácilmente por las columnas qué es lo que tiene que almacenar y de alguna manera lo estoy forzando a que mantenga esa estructura, ¿cierto? Es porque las columnas están identificadas, entonces, de alguna manera eso es lo que permite la base de datos relacional. Por el otro lado, para asimilar las bases de datos no relacionales, hagan de cuenta que yo le estoy compartiendo una carpeta a Brainier, y en esa carpeta tiene internamente carpetas. Y esas carpetas internamente tienen carpetas, y esas carpetas internamente tienen más carpetas. Entonces, no hay una estructura completamente definida, sino que la carpeta padre puede tener muchos atributos internos y cada uno de los atributos puede tener más atributos y más atributos y más atributos. Entonces, en algún momento Brainier va a decir, yo no sé dónde tengo que cargar la información mía, voy a crear una carpeta donde yo quiera y le coloco el nombre que yo quiera e internamente los archivos que yo quiera, como yo los quiero crear. Si necesito carpetas, las voy a crear dentro de la estructura que yo considero es la mejor que voy a utilizar, para que tengan una relación o se asemejen en lo que estoy hablando en términos de la estructura de información. Entonces, si yo tengo la segunda estrategia de protocolo de comunicación o de estructura de la información donde todo está abierto, ¿cómo puedo comunicarme con esa estructura fácilmente y de manera, digamos, amigable para el usuario? Porque las máquinas pueden que sí le dan una estructura que yo define, por complicada que parezca, pero para nosotros como desarrolladores definamos un estándar de comunicación. Entonces aquí es donde nace XML y JSON, por ejemplo, o JSON. Entonces es una anotación basada en objetos de JavaScript. Y van a ser más fácil de ustedes identificar un objeto que una estructura, por ejemplo, de Excel. Entonces, si yo voy a compartir un registro de una base de datos relacional, hagan de cuenta, estoy compartiendo una fila de un archivo de Excel.
Entonces, todo lo que nosotros podemos encontrar en una fila de archivo Excel. Por el contrario, si voy a compartir un documento en una base de datos no relacional, hagan de cuenta que voy a compartir este tipo de información que están viendo en pantalla o esta estructura. Esto se conoce como un objeto. Un objeto tiene sus propiedades y tiene sus valores. Entonces, el primer atributo se llama nombres, el siguiente es el valor de ese atributo, que sería Juan Carlos, el siguiente atributo se llama apellidos y el valor es Martínez. Eso me permite que yo pueda crecer sin mantener una estructura. Fíjense que existe un atributo que se llama hobbies, que a su vez es una lista de elementos, que internamente tiene música, fútbol y leer. Si nosotros convirtiéramos esto a estructura relacional, aquí ya saldría una nueva tabla que se llama hobbies y que tendría un identificador de Juan Carlos. Entonces, por allá en la tabla que se llama hobbies, diría ID del usuario y Juan Carlos sería el 1 y todos los hobbies tal, y se repetiría el 1, 1, 1. Eso cambia completamente la estructura que yo estoy definiendo. Entonces, aquí es un poco más versátil mantener la información. Tenemos otros tipos de estructuras. El XML es muy similar a HTML, entonces van a encontrar que no son que a diferencia de HTML, las etiquetas que utilizamos para encapsular la información son realmente los nombres de los atributos. Fíjense por aquí en el ejemplo. Entonces tenemos un mensaje, ¿cierto? Que tiene un remitente, entonces ya no lo hago como atributo, sino que defino una etiqueta y esa etiqueta encapsula las propiedades que yo quiero definir. El nombre sería nombre del remitente, email, correo. De esta manera yo puedo definir una estructura abierta, pero que la pueda procesar posteriormente, leer. Entonces sé que cada etiqueta es realmente el atributo y que lo que está interno de la etiqueta es el valor de ese atributo, para que lo puedan de pronto ir familiarizando. Y así sería básicamente una estructura de una base de datos no relacional. Si nosotros teníamos el modelo de entidad-relación para la base de datos relacional, para la base de datos no relacional, puede que no se cumpla nunca ese modelo y se vea de otra totalmente diferente. Por ahí existen las bases de datos no relacionales para múltiples soluciones, no solamente para simular estructuras como las que estoy mencionando, que pueden ser objetos, sino que hay otras bases de datos relacionales que se pueden utilizar. Por ejemplo, dentro de las no relacionadas, trabajando con objetos, como yo les mencioné anteriormente, hagan de cuenta las carpetas que internamente tienen carpetas y archivos y todo lo que consideren, se trabaja, por ejemplo, MongoDB. Por lo menos yo conozco que se trabaja con MongoDB y de hecho es una de las que he trabajado. Para el lado de otra estructura de información, donde lo que yo necesito es como si estuviera en memoria o de manera virtual en memoria RAM, valores, utilizamos, por ejemplo, Redis. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Mongo a Redis? Mongo me permite tener un atributo que internamente puede tener un objeto y ese objeto tener un atributo que puede tener otro objeto, como las carpetas que anteriormente mencioné. Por el caso contrario, Redis no permite hacer eso. Redis solamente es de llave-valor. La estructura que él me permite manejar es llave-valor. Entonces, tengo un atributo que se llama nombre y el valor apellido. Y ahí puedo crear gran cantidad de atributos para abajo en la tabla de Redis, pero no puedo salirme de esa estructura. Llave valor, llave valor, llave valor, llave valor, llave valor. Y por lo general este tipo de datos se utiliza para manejar información muy volátil. ¿Cuál es la información volátil? La sesión del usuario, por ejemplo, que el usuario está autenticado entre la aplicación. Entonces, por lo general, esa sesión no dura más de 24 horas. Entonces, se dice, el usuario inició sesión a tal fecha y eso es todo lo que necesito yo almacenar en esa base de datos o en ese tipo de base de datos para que lo tengan presente. Existen muchas más soluciones, por ejemplo, NeoGeo es para administración de datos de geolocalización, entonces está optimizada la estructura de información a esto. Cassandra, o aquí no está Cassandra, se utiliza en inteligencia artificial. CouchDB es similar a MongoDB en algunas cosas, entonces se van a ir ustedes informando o por lo menos van a ir encontrando diferentes tecnologías. Lo importante es más o menos ir relacionándonos con los conceptos que aquí se están manejando. En el siguiente apartado les van a explicar lo que anteriormente yo les estoy comentando, documentos o listas de documentos basados en JSON. Les sugieren instalar en este caso el sistema gestor de base de datos no relacional
o no SQL que se llama MongoDB y empezar a hacer ciertos ejercicios. Cuando una vez ustedes instalan, van a encontrar que toda la estructura de los datos que se van a administrar se hace de esta manera y que nunca se mantiene una estructura uniforme. Adicionalmente, a diferencia de las bases de datos relacionales, aquí no existen las llaves primarias ni las relaciones. Entonces es importante el cambio de paradigma para que lo tengan presente. En las bases de datos relacionales nos enfocamos mucho en consultar la información basado en ese identificador que nosotros definimos. El ID del usuario, el ID del producto, el ID de la compra, el ID del ticket de soporte, el identificador único que encontramos en el nivel de sistema. En el caso de la base de datos no relacional Mongo, no existe un identificador. Entonces las consultas no se piensan de la misma manera, sino que se deben pensar orientadas en esas colecciones de objetos para la información. Por eso siempre hay una cosa en el términos de cuál es mejor o cuál debería yo utilizar al momento de diseñar una aplicación. Personalmente, siempre he utilizado para los sistemas de información que desarrollo bases de datos relacionales. Y particularmente, si alguna de las estructuras de la información que se maneja internamente necesita la base de datos no SQL, solo lo determino para ese uso específico de la aplicación. De hecho, es muy común que se utilice ese tipo de soluciones. Entonces, tenemos una parte de la base de datos no relacional y por otro lado tenemos una parte de la estructura de la información en base de datos relacional. Por ejemplo, registros de los usuarios que sean de rápido acceso, rápida lectura, progreso en la lectura de un video. Por ejemplo, en la plataforma que actualmente estoy trabajando, la base de datos relacional no nos sirvió para llevar el avance de lo que cada una de las personas que consultan los videos están. Es decir, yo tengo una gran cantidad de videos, ingreso y empiezo a revisar y la idea pues cuando vuelva a entrar es que quede justo en el segundo donde yo estaba mirando mi video, ¿cierto? Ese tipo de soluciones no era la mejor, utilizar una base de datos relacional. Pero por el otro lado, todo lo que tiene que ver con la estructura adicional de los usuarios sí está en la base de datos relacional. Aquí van a encontrar ejercicios de cómo empezar a trabajar con MongoDB, también los pueden seguir. Aquí no existen editores visuales como por ejemplo MySQL Workbench que ustedes van a ver en el material anterior, sino que directamente tienen que escribir las sentencias que les están socializando, que les están mostrando en la guía. La invitación es que nuevamente se familiaricen y les recuerdo para los que se sientan más inseguros en este momento de utilizar estas herramientas que nosotros podemos empezar desde cero y en cualquier momento repetir el ejercicio. Si por alguna razón usted siente frustración porque le sale un error y no conoce la respuesta, fácil, dele control Z. Si no le soluciona control Z, la que cualquier informático realiza, reinicie el programa. Si no le funciona reiniciar el programa, empiece desde cero. No lo tenga que instalar desde cero, pero de pronto empiece a crear una nueva base de datos. Fíjense en la sintaxis, es decir, lo que está escribiendo. Recuerden que en programación los puntos, las comas, los espacios son de vital importancia que nos empecemos a familiarizar y a identificar qué estamos escribiendo, todo lo que estamos haciendo y repetir y repetir. Digamos que este ejercicio nos va a permitir familiarizarnos y a punta de prueba y errores que nosotros realmente nos vamos aprendiendo y sintiéndonos más seguros de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer para esta evidencia? Entonces, se debe presentar un documento que contenga una sentencia o para crear, con la sentencia que permita crear un objeto JSON que modele los datos de un carro, placa, número, serie, marca, modelo, kilometraje y tipo. Realice la sentencia para insertar 5 datos en la colección creada y realice la sentencia para consultar los datos ingresados en la conexión. Entonces, simplemente son en ese documento PDF pantallazos de la ejecución de esas sentencias. Escriben la sentencia para crear la colección de datos de los 5 carros, le toman captura de pantalla por cada uno de los 5 y luego una consulta para extraer los 5 datos y luego una consulta para extraer, por ejemplo, un carro que sea de un color específico de los 5 que están insertando. Esa es la evidencia que vamos a desarrollar para el número 3. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
para la número 3. Andrés, ahora sí, lo escucho. Sí, buenas noches, profe, Hola, buenas compañeros. noches. Pues en la evidencia, bueno, desde la evidencia del proyecto 6, hay compañeros que pues sí conocen lo del tema y todo eso, pero hay Sí, compañeros que no manejan esos conceptos. Por ejemplo, pues, para que me funcionara el WordWitch, me tuve que hacer un montón de cosas para que funcionara y pudiera sí, crear base de datos, porque me creaban errores. Más cuando sí, yo utilizaba un programa de código abierto que tiene todos los paquetes de sí, MySQL, Apache y toda esa cosa, entonces me tocó conseguir buscar soluciones. ok, En cuanto a, bueno, eso, pues no sabemos cómo, bueno, tenemos la información que nos compartió en la página digamos, del sistema POS, sí, tenemos digamos, las entidades, los atributos, tenemos las llaves primarias, las foráneas, sí, pero bueno, no nos dicen, bueno, la relación está ahí, es que en NetBeach, cuando uno le da una relación de muchos a muchos, aparece diferente porque eso se crea otra tabla. Y entonces, el gráfico va a ser muy diferente al modelo, digamos, el modelo relacional va a ok, ser muy diferente. Yo ya tengo construida la base, pero no sé si la estructura mía está bien hecha. Y, por ejemplo, he visto que en la base de datos, además de colocar las llaves, digamos, primarias, foráneas, bueno, y además de colocar los tipos de datos, ahí se puede colocar, por ejemplo, si un dato no se repita, si comienza con cero, con uno, si hay otros, digamos, opciones para que cada campo de la tabla se comporte de cierta manera. sí. Y si es, en esa parte, pues yo creo que no sé si mis compañeros dominan ese tema o están confundidos en esa parte. En cambio, en cuanto a las bases de datos no relacionales, ya, eso es ya, hay que utilizar otro tipo de herramientas pues, ¿no? Y conectar la base con un servidor Ujú. que maneje eso, colocar las claves, las llaves, y para la información que tenemos no es suficiente para construir una base no relacional con el proyecto, solamente con no relacional o no SQL, solamente con relacional funcionaría esa información. Sí, exactamente. Pues como está construido el proyecto, está definido los diagramas para crear una base de datos precisamente relacional. Digamos que la base de datos no relacional, lo que se busca es que se familiaricen, porque para mí, como les mencionaba anteriormente, es muy específico el caso de uso de esa solución. Entonces, de pronto por ese lado, lo que quiero es que se familiaricen con la solución y en algún caso, si lo podemos implementar, pues fácilmente lo podamos hacer. Entonces, José Ignacio, ¿tiene una pregunta? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, bien, entonces, ¿cómo estás, José Ignacio? Y la pregunta, profe, básicamente es, la evidencia número uno es basada con el POS, ¿no? El sistema POS. Y la Sí, segunda, que no la alcancé a escuchar, se hace con base a qué, porque pues el POS ya tiene esa base de datos sí, ya la relacional. tiene. Pero aquí tenemos el material de formación al que se llama gestión de matrículas. Ajá, Entonces, es ok. utilizar ese proyecto. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. La tercera, para seguir con la idea y aclarando, nos están solicitando realizar una colección en base de datos no relacional donde se pueden insertar 5 carros manejando esta estructura, ¿cierto? Y a su vez las sentencias en esa base de datos MongoDB para poder leer esos 5 carros, es decir, extraer los datos que están dentro de esa colección. Y adicionalmente yo les digo que por favor me consulten en esa colección cuando tengan, por ejemplo, un color específico del carro. Yo sé que aquí la estructura no está color. Por favor, defínenlo como atributo
le colocan un valor diferente a dos elementos y solo consultan para que sepan cómo lo pueden hacer por atributo. Eso es lo que esperaría yo que ustedes pudieran realizar para la tercera evidencia. Si me permiten, hablamos de la cuarta y posteriormente resolvamos dudas e inquietudes. Jaime, ¿tiene una pregunta? Profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. Me ¿Y quiere usted hacer cómo está, una Jaime? consulta no con referente al tema, sino que yo vengo atrasado prácticamente en varias evidencias y Sí, varias ya no se dejan subir. sí, ¿Cuándo hacen la señor. habilitación de la plataforma y cuándo se hace firma de plan de mejora? Porque pues ya muchas ya no se dejan subir. Sí, señor. De lo que fue la fase de análisis y planeación, como les había mencionado, la coordinación nos solicitó el reporte de deserción. Eso no quiere decir que usted en este momento está en el reporte de deserción, no, señor. De hecho, no he pasado el reporte para ustedes. Lo que sí quiero es, una vez esta semana pase el reporte de deserción y me indiquen las personas de bienestar, recuerden que por ahora la recepción es solo un primer llamado para tratar de invitarlos a, digamos, a ponerse al día con evidencias pendientes. Les estoy hablando, para que lo sepan, de aprendices que no se han comunicado nunca conmigo, que nunca han cargado evidencias, que se quedaron solamente con la inducción y no volvieron a ingresar. Esos son los que voy a reportar. Entonces, en ese primer momento, lo que quieren es invitarlos a pues, que se pongan al día y de alguna manera crear compromisos para ponernos al día. Entonces, una vez yo tenga esa respuesta, que no espero sea más de la próxima semana, para hacerles más exactos, volvemos a definir en el cronograma cuándo vamos a tener disponible el cargue de las evidencias de la fase de planeación y de la fase de análisis. Lo que quiero es, por lo menos una vez al mes de aquí en adelante, ir habilitando esas actividades del proyecto para que ustedes puedan ir cargando la información. Y sobre todo lo hago, dirán ustedes, ¿por qué vamos a hacerlo como tan abierto en el tiempo? Pues porque primero estamos desarrollando evidencias muy importantes de aquí en adelante. No quiero que se carguen o que sientan presión con cosas que tenían atrasadas y dejen de desarrollar lo que realmente nos interesa en este momento, que es todo lo que es la fase de ejecución. ¿Cierto? Entonces, por favor, mi recomendación es no deje de crear las evidencias, o sea, arranque desde ya con las evidencias de la fase de ejecución, ya que estamos empezando, y una vez se vayan habilitando más adelante y tenga el reporte de la ruta de deserción, sí se va a poner al día con esas que tenga pendientes. Pero por favor, por ahora prioricemos o enfoquémonos en esta desde ejecución para que lo tengan presente. ¿Listo? Un segundo que me fui para otro lado. Ya en un momento volvemos, muchachos. En un segundo les vuelvo a dar la palabra. Brainer, ¿tiene una pregunta? Hola, buenas noches, profe. ¿Me escucha? Hola, buenas noches. Sí, señor. Profe, entonces el primero es hacer un diagrama de entidad-relación, ¿cierto? El primero es el diagrama entidad-relación aplicando normalización y cardinalidad del proyecto POST. Es básicamente volver a tomar el que está allí, aplicarle la cardinalidad que necesite y presentarlo. ¿Cierto? Listo. Y el segundo es hacer la parte gráfica del SQL para el de Gestión de matrículas. La parte gestión de gráfica no matrículas. es el modelo mismo de entidad-relación, pero haciéndolo con el Workbench. Ah, sí, sí. Y ¿Sí? el tercero es de no SQL, que son esos ejercicios de ahí. Y el tercero es el no SQL. Y el cuarto todavía no lo he explicado, ¿cierto? Lo voy a explicar ya. No, no, vamos a hablar precisamente de ese para documentarnos ahorita con esa evidencia. ¿Listo? Volvemos aquí entonces. Bueno, se me acá. Estaba tratando de buscar un curso muy bueno de Microsoft, donde hablan más detenidamente de las bases de datos, pero no lo encuentro. No quiero que sea, creo que era este. Se me fue. Uno chévere. A ver, ¿estamos? Estamos. No, es que estos son en video y eran texto. Muy chévere. Malo uno. A ver si lo encuentro. No, se fue. No, no lo encuentro. Si lo consigo, muchachos, se los comparto. Entonces hablemos
de la siguiente evidencia que nos falta, que sería la número 4, que es la elaboración de la base de datos. Vamos a realizar una base de datos no SQL con una colección llamada parque, donde insertaremos 5 documentos con la estructura de JSON mencionada y vamos a actualizar los datos registros del primero, vamos a listar la colección completa, borrar el tercer documento y listar la colección completa nuevamente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear una base de datos con una estructura mencionada y para todo esto van a presentar un documento, perdón, aquí es un video de ese proceso. ¿Listo? Pensé que eran las capturas de pantalla, pero no, vamos a hacer un video sencillo de la creación de la base de datos y a su vez de la lectura de esa base de datos no SQL. Esa sería la evidencia número 4. ¿Listo? Profe, o sea que digamos que esa 4 es como la 3, sino que solamente que tendríamos que hacer el video, ¿sí? Sí, señor, exactamente. Aquí serían las capturas de pantalla y aquí sería el video haciendo el proceso. Profe, yo tengo una duda. Pero aquí es parque, ¿sí, señor? Pero más teórica. Estos diagramas, digo, estas bases de datos no SQL no se representan como un gráfico, así como el diagrama de entidad relación. No hay como uno similar. Un gráfico, No, pues, un gráfico. o sea, que haya una herramienta que lo pueda exportar a gráfico en una estructura, sí, pero no tan gráfica como nosotros lo asimilamos. Vamos a ver si encuentro. O sea, yo digo si hay una representación gráfica de una base de datos no SQL. Sí, encontré una representación gráfica de una base de datos no SQL, porque la base de datos no SQL básicamente es un objeto JSON. Y esos objetos JSON sí se pueden ver. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si encontramos un visualizador de JSON. Mira, acá está un de JSON. Y eso básicamente es un árbol, como un mapa conceptual, un árbol, por decirlo de una manera. Tree, en modo tree. Es esto, básicamente. Y así puede usted navegar dentro de la base de datos. Esta es la estructura realmente. Así. Así lo va a poder en algún momento ver. Ya, es como sí, como pestañitas, así como carpetas. Acá. Esta estructura, sí, señor. De hecho, no sé si siguen a mi Duder, creo que es desarrollador español que fomenta precisamente el desarrollo y el uso de tecnología. Recientemente en Twitter, yo sí lo sigo, y le di clic, estaba mencionando una aplicación en Visual Studio Code para poder, se llama JSON Crack, para ver los JSON de esa manera. Pero aquí que la encontramos dentro de tantas publicaciones que se realicen, no creo. Pero creo que se llama JSON Crack y es un documento JSON, se puede leer fácilmente en esa estructura de nodos en el que usted pueda navegar internamente por los documentos de manera visual. Y, por ejemplo, con ChatGPT también le puede decir que le lea ese documento de alguna manera o genere esa estructura. Sí. Vamos a ver. ¿Qué tan bueno es este? No. Sí, creo que está acá. Pues pucha, lo encontramos. Fíjense. Esta es la estructura, este es el documento que está en la parte izquierda y lo que más se asemeja a la estructura es esto. ¿Sí? Entonces, de pronto, utilizar esta herramienta les va a servir precisamente para algún momento. En algún momento puedan visualizar sus documentos. De hecho, cuando trabajen en MongoDB y creen la base de datos, la pueden exportar como un objeto JSON y posteriormente la van a poder visualizar de esta manera. Debe haber una versión, como les dije, para el navegador, pero como un plugin. Acá está. Y fácilmente lo van a instalar. Vamos a ver, Studio Code. Y por aquí en el material de formación debe haber una base de datos, módulo de implementación. Esto es una estructura. No, esto no es. No. Lo cierro. Y por aquí está en el material de formación, base de datos no relacionales. Si ustedes consultan el material complementario, siempre
A ver si aquí hay un ejemplo, conceptos básicos, Mongo, instalación de Mongo, seleccionar, crear mi primer, esto es un objeto JSON, aquí tenemos otro, llave primaria, hacer la consulta, aquí está las sentencias que deben utilizar para asimilar lo que hacemos nosotros en las bases de datos relacionales, que es una creación, lectura, actualización y eliminación de los registros, entonces aquí se realiza. Si yo voy a material complementario, hay videos de cursos de bases de NoSQL y no hay más cosas que pudiéramos descargar. Pensé que de pronto había SQL, no SQL. Con la estructura en JSON de una base de datos. Bueno, les tocaría que lo realicen, pero instalen esa extensión tal vez y lo puedan visualizar. Crear primera, documento. No, no hay. Aquí está la sentencia. Listo. Y eso sería básicamente, muchachos. Mira, aquí hay una última sentencia de consulta. Entonces, obtener un documento según el número de la placa del documento, es decir, del carro que se está consultando. ¿Preguntas, dudas, inquietudes al respecto? ¿Todo claro entonces, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, profe, por el momento sí. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchachos, creo que eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Insisto nuevamente, por favor, consulten el cronograma de la fase para que tengan en cuenta lo que viene a continuación, lo que estamos haciendo en este momento, el tema de transversales, que es importante que lo tengan en cuenta, y todo lo que vamos a venir desarrollando a partir del proyecto. Les deseo una feliz noche y nos vemos en la siguiente sesión en línea. Señor. Pregunta, ¿ya a partir de esta semana tendríamos la sesión en línea el jueves? Sí, aquí estaba creándoles para que no se me pase el evento. Entonces, permítame, publico el anuncio y nos encontramos el jueves. Ya creé en el calendario el evento, así que nos vamos a reunir. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Vale, mucho gusto. Bueno, muchachos, feliz noche para todos. Nos vemos el jueves a los interesados y si no, el martes en la siguiente sesión. ¿Vale? Con gusto, Breiner. Feliz noche.